Hola Hola, chicos, buen día. Después de estar viajando en coche durante un día y 22 horas. medio, un día y Bueno, medio, hicimos, calculas el horas. primer día pasamos la noche en una casita a mitad de camino antes de llegar a Torres, desde Buenos Aires, y ahora estamos acá en Bombas y Bombiñas, en Brasil. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito lo que es la vista, la playita, y bueno, al agua acá hace calorcito. Sí, aquí alquilamos un apartamentito con el desayuno que te llevan a las 7:30 de la mañana, te llevan un cesto con el desayuno y lo dejan en la puerta. La primera vez en mi vida veo el desayuno de esa forma. Bueno, aquí estamos. Venimos con la familia de Maxi, por eso no es tan salvaje como siempre, un poco más ordenado y planeado. Estoy aquí descansando un poco. El agua está buenísima, la arena me encanta, es muy así chiquitita, muy suave. Y quería contar un poco cómo pasamos la frontera. Yo como siempre siendo rusa, pero ahora no tenía ningún problema, no tenía que comprar ningún boleto de vuelta, ni siquiera tenía que presentarme. Estaba en el coche mientras llevaron mi pasaporte para mostrar en la aduana y pasamos muy rapidísimo, no había gente. El viaje duró solo 22 horas, bueno, y también claro teníamos que parar y pasar la noche, pero exactamente en el camino estuvimos 22 horas. También me encantan los precios de acá porque son muy baratos. Comparando con Argentina, por ejemplo, en Argentina algunas cosas son casi igual que en España y las otras muy caros, casi doble. El pescado sobre todo, mariscos, no sé, cosméticos, todo. Pero acá es muy barato. Esta es la playa Bombiñas. La costa es más chiquitita, más angosta, pero me parece que más fácil entrar al agua, más profundo desde el principio. Pero la arena es igual, todo igual. Qué lindo vivir acá. De este lado sin olas, ¿no? Desde el lado del buen día, estamos acá en Playa La Taíña, que está dentro de un morro. Tuvimos que llegar en auto como unos 15-20 minutos subiendo el morro, y queríamos ir a conocer una playita que se llama la playita del Casao, que está muy escondida. Adentro se llega solo a pie, pero está cerrado. Me parece que lo cerró una escuelita de excursiones para que la gente tenga que pagar las excursiones sí o sí para llegar a la No, playa. pero está abajo del agua, no se puede ir, no hay camino, solo hay No, agua, no, por lo que eso dice es claro, que se llega por agua. Eso fue lo que dijo. ay, no hay camino. Así que bueno, nada, iremos a la playita de la Taíña, que es un poco más concurrido, pero va a estar bueno igual. Así que ahí vamos. Hay tantos colores verdes diferentes, Hermoso, hermoso. me gusta que hay tanta Hay mucha vegetación, vegetación, sí, frondosa vegetación. mucha fauna, ya vimos un montón de animales, Sí, tortugas, tortugas, iguanas, lagartos, peces. los peces grandes, sí. Ujú. Sí, todavía Pájaros. tenemos fe que vamos a ver algunos macacos, porque acá cerquita hay un morro de macaco. Sí, difícil, me imagino que los monos están metidos adentro, pero bueno, si llegase a aparecer uno lo vamos a filmar Sí, para que lo vean. pero miren qué colores, todo. Verde más claro, más oscuro. Un montón de sombras de verde. Y cuando subimos por acá se me taparon los oídos porque estamos muy arriba. Y también quiere decir que no se habla acá español, claro, se habla portugués. Y no entendemos con Maxi nada. Por eso habla su papá o su hermano. Esta es la playa de Taíña. Espero que lo pronuncio bien. Así una chiquitita. Como siempre te traen una mesita y un menú, una carta, para que si quieres tomar algo.
de este restaurante seguramente. Los precios acá, para que sepan, por ejemplo, cómo lo hacemos para saber en reales argentinos. Se me fueron todas las uñas. Eso lo doblamos y aquí tienes como, por ejemplo, 5.000. Estos son 5.000. 6.000 reales. 6.000. Bueno, así. Y en euro lo mismo. Esto, bueno, los miles, 5.000, entonces más o menos como 5 euros. Eso. Y los precios son más baratos que en Argentina. Algunas palabras son muy parecidas y otros no tienen que ver nada. Son las 11 de la mañana. Está lloviendo y parece que va a llover todos los 4 días que nos quedan. No sé. Esperemos que no. Ahora vamos, no sé, creo que vamos a comer. Porque ya no se puede estar acá. Se me va a mojar todo el teléfono. Vamos a la playa de 4 islas, pero imposible estar acá. Queríamos tomar un mate, sentarnos acá. Pero es un poco así. Mucho viento. No sé si se escucha algo. Bueno, gente, parece que no son las mejores vacaciones estas de Brasil. Resulta que ayer la señorita acá presente se enfermó. Al parecer hay un virus muy fuerte que está dando vuelta y no se sabe si está en el agua, en la comida, en qué, pero afecta. Porque me tragué antes de ayer un poco de agua del mar. Tragó un poco de agua del mar, pudo haber sido eso. Hay un virus que está afectando a la gente y da vómito, diarrea, fiebre. Y nada, la agarró a ella, así que ayer estuvimos 3 horitas, un poquito más en el hospital, le pasaron por vena, le inyectaron 2 medicamentos, después nos mandaron a comprar otros 4, así que está empastillada con eso, hoy se siente un poquito mejor, pero aún así el clima no acompaña. Ahora le damos un paneo de lo que es terrible, todo nublado, gris, no se puede ver, un viento terrible, frío. ¿Cómo nos trata el clima estos días? Está lloviendo un poco además. Llueve muchísimo, ahora me estoy mojando, así que nada, no se presta para la playa, no se puede hacer mucho. Sí, solo nos quedan un par de días y ya nos vamos. Así que bueno, no han sido las mejores vacaciones. Hoy estamos a 23, mañana 24. Sí, pasamos la Navidad y ya nos vamos. Así y que parece bueno. que lo perdimos ya. Sí, no hemos tenido suerte con este viaje, a ver si los próximos son mejores. También quería decir que nunca vi en mi vida que en el pasillo como unos 20 personas sentados con la vía, con el suero, con los vómitos, como que parece acá es algo normal. Estar con los vómitos, con ese virus, con no sé qué. Cada uno tenía su balde o un cesto de basura, yo tenía mi bolsa de plástico para no vomitar al suelo, horrible. Suerte que te ayuda muy rápido todo eso, el suero que me dieron, pero igual, horrible lo que me pasó. La playa de Sepultura, así pequeñita. Praia do Biguá. Esos lugares son así pequeñitos, muy tranquilos. Acá pueden ver los peces, hay un montón. Si estarán acá en esa playa, no lo pierden. ¡Ay! ¡Ay, me muerde los pies! ¡Qué feo! Ah, ahí está Maxi buscando los peces con la goma. Está enfrente, parece que la Costa de Piedras de Sepultura se llama. Precioso. Tanta gente para pasar al barco de piratas. Es como
barco con la música, bebidas. Pasa el pirato y te invita al barco. Muy parecido al Check Barro. Otra vez empezó a llover. El tiempo se hizo así, ¿no? Bebida para hoy, para ayer y creo que para mañana también, porque ya no puedo tomar un agua normal todavía y voy a comer una papa cocida y un pez blanco a la plancha. Estamos probando una fruta, parece un cactus. Tiene que estar maduro, me parece que amarilla o naranja, y me da la sensación de que está verde. Está como cruda. Creo que sí. El desayuno estaba incluido, así que todos los días por la mañana nos dejaban una cesta en la puerta a recoger entre las 7 de la mañana y 7 y cuarto con nuestra comida lista. Es el que pasa que la fruta de ayer no estaba madura, por eso no gustó. Tiene que ser un poco amarilla, bueno, bien amarilla o un poco roja. Sí, media naranjada, le falta madurar. Igualmente se puede comer y se puede utilizar para hacer ensaladas o otras cosas. Que cuando está así media agria se puede comer con limón, con sal, o usar para hacer ensaladas. Sí, estuvimos averiguando, buscando porque no me parecía muy ácido, como sin sabor, muy fuerte. Tiene sabor a un cactus ácido con sabor a manzana, no sé, un poco raro. Ahora vamos a caminar y buscar un poco la aventura, que nos gusta tanto. A ver qué encontramos en el paisaje. El tiempo, por supuesto, el clima no está ayudando mucho, pero bueno, mejor que quedarse en casa. Sí. Parece que tenemos que ir por ahí. Tenemos la playa de Sepultura y acá tenemos como la costa de las piedras. Muy lindo lugar. Sí, ahí tenemos una escalerita que te lleva hasta arriba. Bueno, hemos llegado sobre el morro y estamos intentando subir por este camino, que la verdad que no sabemos exactamente dónde nos va a llevar, pero es hermoso de hacer, húmedo, con una vegetación muy frondosa. Me encanta el aire. Nos estamos adentrando en la selva del Morro. El piso está muy embarrado, resbala muchísimo. Me encanta. Yo estos caminos, si a mí me dijeran tener un camino así, desde Argentina hasta Alaska, así frondoso, con tierra, peligroso, yo lo hago, me encanta caminar así por estos lugares tan salvajes, tan naturales, tan conservados, tan vírgenes. Me encanta los colores que tiene, el aire puro que se huele. Sí, mucho cuidado que resbala un montón. Deja que pase el señor primero. Patinado, lo estoy pegando. Ah, estamos igual. No vinimos con el calzado. Esta partecita nomás. Por ahí, ¿no? Se pone lindo. Buen día. Buen día. Bueno, agárrate de esta para deslizarte un poco porque si no te vas a caer. Son unos 20 metros. Pues. Opa, qué patinazo que está. Patinoso, no patinazo. ¿Podés? Vamos a dejarlo acá y vemos cuando. ¡Opa! Y vemos cuando llegamos. Si es que llegamos, voy a mostrar el lugar con el que nos encontramos. Qué precioso es el camino. Espero no caerme. Qué peligroso. Claro, porque estoy con las chanclas. Ah, bueno, se puede agarrar esto. No sé, tía.
Claro, pasa que acá necesitas unos deportivos, los que tengo justo en el bolso, pero tengo pereza ponerlos. Una mariposa. Bueno, acá estamos. Pasa que no se puede bajar porque es muy peligroso. Así se ve. Claro que podemos probar si tenemos otra vida, pero según que yo sepa no tenemos. Entonces, A ver, lo que pasa vamos a acá es que disfrutar de acá. lo que pasa acá es que naturalmente estas rocas, este acantilado que da al mar, genera un hueco en el que ha entrado Claro. lluvia, agua de mar, cuando sube la Y está marea y demás, y calentita le ha hecho una piscina y natural podrida. que seguramente está espectacular. Ahora el tema es que claro, no tiene una bajada como tal, porque son rocas, llegar es muy arriesgado, muy peligroso, y más estos días que ha estado lloviendo muchísimo. Mira cómo Así que entra los el agua. caminos están cerrados, que son bajadas muy bruscas entre rocas, y la verdad es que podría ser un desastre. Así que la miramos desde arriba, la piscinita natural, y a Vamos seguir. acá. Vamos a ver qué más encontramos más adelante, porque había otro camino que te lleva como hasta la punta del morro. Había otra bajada que también está cerrada. Se ve espectacular. Vamos a seguir hasta el pico. Si estamos en el punto, creo que es imposible nadar acá, pero para filmar y mirar desde arriba es increíble. Si se puede bajar y acercarse más, hay un montón de basura ahí. Oh, parece que tenemos un poco alguna oportunidad, si quieren, por lo menos mejor los pies. Ay, qué lindo. No sé quién se refiere que tiene que recoger esa basura. No creo que es tan difícil, que cada uno lleva lo suyo. Bueno, nosotros vimos desde lejos que la piscina esa está llena de gente y vamos a intentar de nuevo, a ver si ahora se secó un poquito el panorama y es posible bajar y subir. Lo importante es subirse. Sé que hay gente, una familia por lo menos, con un niño. Cuando estábamos saliendo vino una chica que trabaja acá y puso más cinta. Pero claro, dijo, bajar, te puede bajar. Pasa que si te matas, te matas. Y entonces, no sé. Oh, hay otra persona. No sé si arriesgarnos también la vida. Disfrutando. ¿Qué tal? ¿Lo recomienda? Sí. Tá meio liso, né? ¿Difícil bajar? Não, ¿No? ¿No resbala? tá pisado certo já o lugar de descer, né? Tá tranquilo. Muy alto. Más o menos chiquito. Podemos intentar. Bueno, no nos animó a bajar. Y está allá abajo. Yo no me animé. Es una bajada muy brusca.
Bueno, acá estamos. Vinimos en la selva bajando y encontramos esta playita. Una calita hermosa, una playita con agua muy transparente, colores turquesas. Así que vamos a bajar un poquito a hacer snorkel y a disfrutar de la playa. Las estaciones de servicio, siempre agua para el mate. Ahora perdimos otro soldado. Resulta que ya salimos de Brasil y estamos pasando la frontera. Y pasa que a Maxi también le agarró el virus. Parece que tragando el agua del océano, porque yo tragué el agua, el día siguiente me agarró y le pasó lo mismo. Entonces eran vacaciones un poco raros. Él perdió sus antiparros, el tiempo se hizo muy mal, estaba lloviendo, nos agarró el virus, pero bueno, igual pasamos los días lindos lo más posible. Aprovechamos las horas cuando hacía solcito y bueno, y ahora vamos a seguir adelante.